Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Amigas, amigos, que tengas una tarde extraordinaria. Yo soy Juan Diego Umpierres. Gracias por pertenecer, por estar, por hacer de esta transformación un campo posible, un gusto. Quiero agradecer los correos electrónicos. Trato de contestar todos, pero hay gente que realmente se esmera, cosa que agradezco muchísimo frente a los casos. Y próximamente también lo vamos a invitar a que puedas escribirnos cuando quieras venir al programa. Traemos profesionales, traemos expertos, pero quizás muchas veces una historia tuya puede transformar y cambiar el alma de muchas personas. Quizás puedas tener dentro de lo que ha sucedido y acontecido en tu vida una herramienta que pueda hacerle funcional a todo el colectivo. Así que te invito a que nos escriba frente a la vida @radiosucesos.net, porque ahí también nos encantaría que nos visites, que nos pudieras contar tu caso, que pudiéramos expandir esa conciencia a través de un mensaje, a través de un aprendizaje que seguro también ha podido ser acontecido dentro de este maravilloso tránsito que es el vivir. Y redes sociales, gracias a través del Facebook como Juan Diego Motiva, en el Twitter como Juan Diego Motiva, pendiente también de todos los programas que montamos tanto en la página de Telesucesos como Radio Suceso. Si no pudiste escucharnos en tiempo real, en vivo, bueno, llegas a tu casa y también nos ves en la noche por el canal o a través de nuestra página web. Así que siempre un gusto que nos conectes en cualquier parte del planeta. Esta parada inteligente que hacemos en la tarde no tiene fronteras. Desde la mitad del mundo hacia el universo entero, aquí expandimos conciencia. Hoy me acompaña la doctora Mónica Castrillón. Ella nos visitó en programas anteriores. Ella tiene un máster en psicología, pero lleva muchos años en este camino de las constelaciones familiares de una manera seria, profesional y además importantísimo, con cosas que han transformado la vida de muchísimas personas. Y en el programa anterior se nos quedaron varios temas importantes, pero sobre todo para tocar todo eso que tiene que ver con nuestras referencias familiares, por qué repetimos cosas, historias. Vamos a ver por dónde nos llevamos el programa el día de hoy, pero seguro que va a ser un aporte importantísimo para hallar respuestas para tu vida. Bienvenida, Mónica, gracias por estar acá nuevamente. Muchas gracias, buenas tardes. Nos escribió muchas personas y sigue siendo otra vez la pregunta y tengo que empezar obligatoriamente por ahí. Hay gente que entiende que es una constelación y que no es una constelación familiar. Hay gente que me dice, bueno, pero ¿será cierto lo que pasa o no será cierto? ¿Será realmente un ámbito que puede generar cambios en mi vida? Brevemente, antes de entrar al tema que nos conduce hoy, esto de las constelaciones, de una manera sencilla, ¿qué es? Constelar es configurar, es ubicar en un plano, en un campo, la configuración familiar. Lo que miramos ahí es ver qué es lo que pasa en la familia, cómo están ubicados, pero esto uno puede decir es una imagen, esto sale en ese momento, pero básicamente es ese movimiento que uno hace desde el alma cuando saca el problema a la luz y uno puede mirar qué es lo que pasa con el problema. Únicamente cuando yo saco afuera mi problema, sé dónde estoy ubicado. Y ahí uno empieza a mirar, cosas diferentes de la situación o del problema. Entonces lo que queremos es que miren, tal vez es la otra mirada hacia la situación o hacia el problema. ¿Dónde estoy ubicado? Y tal vez mirando o cambiando de ubicación puedo dar otra solución. Puedo dar una solución mucho más profunda. Y sí, hay cambios, como todo en la vida tiene resonancia. Únicamente cuando uno toma conciencia de todo lo que he venido repitiendo en la vida, luego eso va a cambiar. Tal vez no a mí, porque ya llevo como 40 años en ese mismo problema, pero lo mejor de esto es que cambia hacia los posgénitos
o hacia las futuras generaciones. O sea que, para ponernos en contexto, una persona que entra en un proceso de constelación familiar, ese cambio puede derivar también en el sistema que viene o que está presente, por ejemplo, los hijos. O sea, haciendo yo presente, aunque esa persona no esté en ese momento, puede generar ese cambio. Así es. Muchos me preguntan, ¿tendré que ir yo con toda mi familia a hacer la constelación? ¿Tendrá que ir mi papá, mi mamá? ¿Y qué hago? Mi papá no sabe de esto, o mi novio nunca supo que yo tuve un aborto, ¿y cómo le voy a traer a él? Eso no es, es simplemente que yo tome conciencia, por ejemplo, cuando yo saco afuera de mí el problema, ¿dónde estoy yo ubicado? Y tal vez esto, si yo ya lo miro y tomo conciencia, de que puede estar como yo estoy muy atado a mi sistema familiar de origen, siendo que estoy casada, mi prioridad es mi sistema actual. Entonces, esto es lo que tienen que ir viendo, mirando, porque si no, si yo no tomo prioridad a lo que es mis hijos, a mi familia actual, los problemas se siguen repitiendo. Hoy quisiera que abordáramos el tema de la enfermedad. Porque sé que dentro de las constelaciones familiares podemos encontrar respuestas. Que cuando hablamos de enfermedad, desde el punto de vista de la constelación, ¿qué entendemos? O sea, desde el punto de vista psicoanalítico, cuando uno habla de enfermedad, lo relaciona más con el síntoma. Quizás la medicina habla de la enfermedad al revés, la enfermedad, la medicina la transforma solamente en el síntoma. Desde el punto de vista psicoanalítico vemos que, que ese síntoma no es la enfermedad, hay cosas mucho más profundas. ¿Qué significa la enfermedad dentro de todo este proceso que podemos reparar a través de una constelación? Bueno, lo que yo he visto principalmente desde mi caso personal es esto de que uno tiene que, a veces el alma necesita de una enfermedad. El alma, lo que vemos no es esta parte religiosa que uno pensaría. El alma, lo que vemos es que todos somos hijos. Todos vienen de un papá y de una mamá. Hay ciertas historias, y antes nos podían decir, yo soy madre, ahora he escuchado mucho madre natural, pero uno no se puede embarazar naturalmente, tiene que haber un hombre. Entonces, estas cosas, soy madre soltera. Claro. Entonces, después un niño dice, ¿y qué es esto de que solo tengo mamá si mis compañeritos tienen un papá y una mamá? Y entonces te preguntan y te dicen, ¿qué es lo que pasa en mí? Entonces, los niños, ahora estoy viendo, traen un chip muy inteligente. Demasiado. Muy inteligente. Y entonces, los papás quieren guardar esos secretos y los hijos vienen, papá, estás deprimido, sabes que yo también estoy triste porque le extraño al abuelo. Y al abuelo nunca le conoció a esa niña. Claro. Entonces dice el papá, ¿y cómo si esta niña nunca la conoció? Entonces ya no, antes habían otras herramientas, tal vez nosotros funcionábamos de diferente manera, pero ahora tienen que ver que igual que funciona la tecnología, los niños son muy pilas en esto, entonces se van a preguntar qué es lo que pasa. Entonces una historia puede ser que al papá lo asesinaron, entonces la niña viene y le dice a la mamá, ya a los 10 años, cuando ella empieza a dar muchos problemas en el colegio de hiperactividad, de déficit de atención, la mamá siempre le decía, mira, tu papá está en el cielo, está con el Diosito, él está muy arriba. Entonces la niña está perdida, está buscando dónde es el cielo, dónde está el Diosito, y lo que le dice ahora es, mamá, dime la verdad ahora. ¿Qué es lo que pasó con papá? Y entonces papá fue asesinado. Y entonces si yo todavía no puedo asimilar qué es lo que pasó, la niña empieza a ponerse en riesgo. Porque yo le decía, mira, la niña puede decir que el cielo, y entonces coge y se lanza del tercer piso, del cuarto piso. Entonces hay que hablar la verdad. Y esto de las constelaciones, cuando sacamos en una configuración, lo que es mirar la realidad, es mirar la verdad.
Entonces muchas veces los que no quieren mirar son los propios padres. Ok, me voy a quedar con eso, me voy a meter en un tema un poquito agrio y agudo, sobre todo para encontrar lo importante que es reconocer nuestros sistemas de nuestros padres y nuestras madres, sean quienes hayan sido. O sea, si no se adoptan esos padres con conciencia del corazón, podemos estar procurando esas repeticiones de historias en silencio que luego terminan siendo mucho más agudas y mucho más agrias. Hoy conversamos con la doctora Mónica Castrillón, tiene un máster en psicología, pero maneja esto de las constelaciones familiares con una prudencia e inteligencia que vale la pena que nos acerquemos para sobre todo sanar cosas y transformar historia y no seguir repitiendo estos eventos más adelante, aquí frente a la vida. Regresamos, estoy conversando con la doctora Mónica Castrillón. Bueno, dejaste varias cosas importantes sobre esos silencios que quedan, que muchas veces pueden hacerse síntoma a través de patrones, de conductas, incluso de enfermedades. Te voy a poner un caso más difícil todavía. Hay hijos que son productos de una violación. ¿Okay? Este es un padre violador, indudablemente con unos patrones muy peligrosos, y esta historia está borrada, cerrada dentro de la familia, pero dentro del sistema hay una conducción de que ese violador también viene adentro. La pregunta es, ¿podemos silenciar la historia o es preferible en algún momento acercar a este violador para no tener un violador futuro que quizás pueda buscar una lealtad inconsciente? Te lo pregunto abiertamente porque es un tema muy polémico que me lo hacen en muchas de las conferencias, pero yo tengo una posición, pero quiero escuchar la tuya de las constelaciones. Bueno, lo que nosotros miramos es que esas historias son muy comunes, porque yo les digo, miren, antes no había luz, no había como ahora muchos recursos que tenemos, entonces habían muchas historias de que nuestros antepasados fueron violados, y uno también, pero lo que pasa aquí es que hay que reconocer eso, si no alguien se va a poner este traje que no le corresponde. Entonces los niños es muy fácil que se pongan estos trajes, que les traen como cosas muy difíciles, se ponen en riesgo, empiezan a lanzarse, a correr, la hiperactividad. Entonces lo único que vemos en la historia cuando es esto es reconocer que ese violador tal vez también estuvo representando a alguien que en mi sistema también violó. Y entonces esto es lo que se tiene que ver en las vidas, en las historias, de que ciertas personas vienen y se nos cruzan en el camino porque no son reconocidos. Entonces, muchas de las soluciones antes en la familia era una violación, callar. Y entonces no se permitía hablar de esto. Entonces ahora lo que yo siempre digo es que las adolescentes, las personas lo que necesitan es madres y padres adultos que puedan enfrentar estos problemas. Entonces sí saber que están en riesgo, pero no es que les tienen que sobreproteger a los niños o a las adolescentes. Hay que entender que también si uno tiene o tuvo esa historia, mirar si yo ya pude reconocer eso en mí, que cómo me sale tanta ira desde adentro. Entonces no, pero yo no soy violadora, pero de alguna manera me hago víctima, o si no me paso al otro punto que es ser victimario, y en los dos puntos las dos polaridades son iguales. Así es. Entonces ahí sale un mecanismo de defensa que realmente uno lo que tiene que ver ahora es todos esos niños que están huérfanos, que están sin protección, lo que están es en riesgo, están en peligro. ¿Y dónde queda marcado esto? Porque quizás el violador fue el abuelo o el tatarabuelo y eso no está en sistema consciente, pero podríamos hablar de que eso quedó registrado en nuestra marca inconsciente y que circula literalmente por nuestro ADN. Así es, y esto es como me llegó el color de ojos, me llegó mi carácter muy fuerte, como el de mi padre, pero esto quedó o hizo una marca genética. Entonces, todas estas enfermedades autoinmunes en el que nosotros empezamos a irnos contra uno mismo, lo que viene es desde muy atrás. En una generación tal vez fueron victimarios, en otra fueron víctimas, en otra volvió el victimario, pero hay que ver que digamos, si es que mi abuelo fue victimario, la próxima generación se quedó congelada.
en el que viene más fuerte es en mí. Entonces yo voy a cargar toda esa energía que está como acumulada. En el alma nada se borra. Y es por eso que son las marcas genéticas. Es por eso que dice, bueno, ¿cómo es que hay tanto cáncer de seno, de mama? ¿Por qué se desconectaron tanto las madres de sus hijos, o las madres con sus madres y las madres con sus abuelas, con sus bisabuelas? Porque algo se desconectó, y entonces hay que mirar cómo es que se vuelve a unir luego del trauma, cómo es que vuelve a unirse para que vuelva a fluir la energía. En el caso del cáncer de mama hubo estadísticas, pero realmente relevantes, de como cuando había un conflicto o algo no resuelto con la madre, no me acuerdo qué mama era, pero creo que era la mama derecha, que empecé un tipo de carcinoma a una edad determinada, mucho más joven, y realmente son protocolos que hoy empiezan a ser una estadística cierta, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a la próxima parte, conversar un poco de esto de las enfermedades, pero cómo interrumpirlas. Me gusta la parte que dice eso de despertarnos, de hacer conciencia. Es un poquito de la psicología de la Gestalt, que dice el darse cuenta. Bueno, sin duda es un gran camino para empezar las transformaciones. Hoy conversamos con la doctora Mónica Castrillón, hablando de las constelaciones familiares, sobre todo los cambios y esas interrupciones sistémicas que sí la podemos hacer en conciencia para detener estas historias agrias que muchas veces nos vienen a tropezar la vida. Hoy aquí, Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida. Hoy conversamos con la doctora Mónica Castrillón, hablando de las constelaciones, hablando de las enfermedades. Hay muchos cánceres que indudablemente podríamos decir desde la biología pura, desde la genética pura, bueno, que estos son protocolos de enfermedades genéticas y hasta ahí llegamos. Pero no solamente un cambio a través de la estructura biológica, sino que también estos cánceres pueden tener una circunstancia que abraza también el ámbito psicoemocional, y que por eso se generan en generaciones más adelante. En tu experiencia dentro de estas constelaciones, ¿has visto historias donde ese cáncer ha sido repetido a través de procesos no sanados en algún momento? Así es, pero es tan fuerte en la historia que se va adquiriendo, y lo que se va repitiendo es el paquete de sufrimiento. Entonces, lo que yo siempre, y cuando hacemos estos procesos de las constelaciones, hay que ir mirando cuál es ese paquete de sufrimiento, por qué esto quedó así tan fuerte en el sistema. Si vemos, ahora que estamos con esto del terremoto, muchos de nuestras generaciones sufrió antes un terremoto en Ambato, el terremoto en Riobamba. Entonces, ese pánico que están viviendo ahora en la zona del terremoto, esto se queda como en el aire. Este es un proceso, sí, toma tiempo, pero ahora lo que nos toca es mirar que desde tomar conciencia de que todos tienen que vivir un proceso en el que pueda expresar su impotencia, en el que pueda luego también expresar. Yo he visto muchas cosas ahora tan resilientes que se llaman, que es poder pintar, por ejemplo. Cuando yo tomo conciencia de algo que me está pasando, diga un cáncer, diga una enfermedad, muchos nos enfocamos en ¿por qué a mí? ¿Qué es este castigo? ¿Yo qué he hecho en la vida para que me mandes tanto dolor, Dios mío? ¿Qué es ese cáncer que yo estoy? Pero cuando uno va viendo que realmente la enfermedad es una maestra, en el que uno dice, ok, tengo otros talentos en mí, ahora necesito tiempo para cuidarme y para expresarme. Entonces uno va buscando ayuda como para que le orienten a ver qué es lo que tengo que hacer. En vez de enfocarme en todo lo que es esta parte tan dolorosa uno tiene que empezar a cuidarse de la alimentación, de protegerme yo mismo, pero básicamente es qué otros mecanismos psicológicos, emocionales tengo yo para poder sobrellevar esta enfermedad, como es la pintura, como son muchos talentos para expresar esto tan doloroso. Ahora, no tengo por qué esperar el semáforo en rojo. O sea, te pregunto, no tiene por qué llegar a la enfermedad para entonces tomar conciencia y darme cuenta que tengo que hacer cambios estructurales desde el punto de vista psicoemocional. Te pregunto, ¿no puedo estar atento y darme cuenta en el camino para ejercer esas transformaciones? ¿O tengo que llegar literalmente a ese sótano y esa oscuridad tan profunda para despertar?
me encantaría decir que eso deberíamos hacer, pero en muchas familias básicamente que han pasado estas cosas del cáncer, que es ya la mamá, luego la abuela, la hija, muchos de ellos dicen, bueno, voy a hacer lo mismo que hizo mi abuela o mi mamá, me voy a quedar callada o voy a hacer estas cosas, pero no, ahora hay muchas cosas que uno tiene que entender, que la enfermedad se va a seguir repitiendo si yo no tomo conciencia que esto es un mensaje. Para mí mi enfermedad fue una maestra, porque ahora sé para qué estoy al servicio. Entonces me pongo al servicio de mucha gente, me pongo al servicio para ayudarte, para decirte, sí, estoy contigo, pero también tenemos que tomar conciencia de que eso va a estar ahí. Si yo, por ejemplo, en un cáncer de mama, miro que todas las mujeres desde toda la generación atrás están desconectadas, tal vez porque la tatarabuela murió en el parto. Entonces, lo que miramos en la constelación es que ellas hagan algo, porque ahora yo voy a honrar la vida y ahora voy a hacer algo bueno con esto y ahora voy a vivir, me voy a conectar con la vida, porque eso es lo que seguramente las generaciones anteriores están haciendo para que yo tal vez quede libre de este cargo, de este peso, de esta enfermedad. Sí podemos hacer nuestra propia historia. Lo podemos hacer, pero como humanos necesitamos tocar el fondo, porque también una parte arrogante de uno dice, no, yo voy a luchar contra la enfermedad y yo la voy a ganar, y luchando, y esto no hay que luchar, es lo único, es mirar qué sentido tiene esto en mi vida. Tal vez por mucho tiempo di mucha atención a la parte material, del trabajo, me desconecté de mí mismo. Entonces ahora tengo que dar atención a lo que es mi vida, mi cuerpo y tal vez mis hijos, lo que realmente es importante en la vida. Es una palabra que me lleva a la palabra detención. Es una palabra que yo utilizo mucho y la gente me dice, pero ¿cómo me vas a invitar a que me detenga? Si este mundo es hacia adelante, hay que correr, hay que llegar. No, pero detente, porque es que la vida va dando señales cuando ese regulador de bajar la velocidad es necesario. Sin embargo, a veces la soberbia nos persigue y le pasamos por encima todo. Lo que pasa es que la vida en las detenciones no es tan amigable, es un poco agresiva y nos da ese golpe fulminante que nos pone entonces de rodillas, y cuando estamos de rodillas no nos queda otra cosa que elaborar los duelos y empezar a pensar en nosotros mismos. Yo quisiera un mensaje para cerrar el programa, Mónica, acerca de esa posibilidad. Ahora que vivimos un país que está decaído, que está triste humanamente, porque lo que pasó nos sacude el corazón, pero ¿cómo llevar un mensaje de esperanza de esto, de poder entender de que sí podemos elaborar y darnos cuenta de que nuestra historia tiene que ser nuestra historia y podemos escribirla? Bueno, una de las cosas que estoy repitiendo es que nada es para siempre y todo es para mejor. No hay más en todo esto, es como agachar la cabeza y saber que hay tal vez un Dios, algo más grande, más divino, que hace y tal vez diga también esto, yo estoy de acuerdo con esto. Es muy fuerte, yo lo sé, pero también dicen que Dios nos da algo también fuerte porque sabe que nosotros podemos salir adelante. Entonces es como que ahora ser solidarios y generosos y también poder abrazar, dar un abrazo de contención, porque no es cuestión de ya va a pasar esto, siga nomás. Es realmente que estamos todos dolidos, y si yo puedo dar un abrazo y si yo puedo darte una mano, ok, y estoy en posibilidades, te lo voy a dar. Y tal vez no sea por siempre, pero sea por un momento que nos podamos hacer bien entre nosotros. Esta es la parte más humana y humilde que nos deja estos desastres, que nos deja estas crisis, como toda crisis humana. Y esto es como que a veces también el alma necesita de un terremoto para mover todas esas cosas que ya no necesitamos. Tal vez estos pensamientos que tenemos ahí que ya no nos hacen ninguna falta, que ya no nos sirven para nada. Entonces esto es como que si vivimos en orden,
el amor y la felicidad puede llegar a nuestras vidas. Gracias, Mónica. Me quedo también con esa palabra. Cuando somos solidarios, cuando vienen estos procesos, estas tragedias que nos derrumban lo que creíamos que eran las estructuras, lo que creíamos que eran nuestras garantías, que solamente nos indica que en la vida nadie tiene garantías, nos coloca otra vez en el rango humano. El dolor tiene dos aspectos fundamentales, lo dije en el editorial hace una semana, es que el dolor, entre otras cosas, nos pone y nos iguala, y nos recuerda lo frágiles que somos. Y cuando la fragilidad toca tu corazón y cuando lo vulnerable toca tu corazón, el amor renace. Y cuando el amor renace, la construcción y la transformación siempre es posible. Hasta un próximo encuentro frente a la vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.